En 1997, un absoluto desconocido publicó un libro que se moría de soledad y tristeza en la casa de su autor, porque ninguna librería lo quería. El libro era Padre Rico, Padre Pobre, y su autor, Robert Kiyosaki. El resto de la historia es más o menos conocida por todos. De la nada pasó a ser un bestseller. Kiyosaki se convirtió en un gurú de las finanzas y hoy en día podría decirse que en muchos sentidos es el papaíto de todos esos pseudogurús de papel maché que van dando consejos financieros sobre lo fácil que es hacerse ricos y que hasta se montan sus propias sectas al estilo Yados. Asimismo, a punta de promesas exageradas y ofertas engañosas. Hoy ponemos la lupa sobre Robert Kiyosaki y analizaremos algunas de sus enseñanzas y los episodios más polémicos de su larga carrera como referente del a veces opaco mundo de la autoayuda financiera. Prepárate porque en el capítulo de hoy hay de todo: coaching coercitivo, estafas piramidales, demandas y mucha gente insatisfecha con los cursos de Kiyosaki. Porque sí, Robert no solo escribe libros que terminan debajo de las mesitas del café a las que se les rompe una pata, también da cursos. O más bien, hay gente que da cursos en su nombre. Vamos para allá. De cómo el hijo pobre se hizo rico. La piedra fundacional del imperio de cartón de Kiyosaki fue Padre Rico, Padre Pobre. En el libro, Robert comparte su sabiduría sobre cómo hacerse rico a través de consejos, digamos, bastante vagos, que recibió en supuestos episodios de su propia vida. Resulta que Robert era hijo de un funcionario gubernamental, maestro de escuela, su padre pobre, que le enseñaba a ir al colegio, sacar buenas notas, conseguir un trabajo y retirarse con una pensión. A Robert aquello no le convencía y poco le faltó en ocasiones para decir que su papá era un perdedor. No lo hace, pero se siente la tensión entre las palabras que uno lee en el libro. Y sí, sé de lo que estoy hablando porque Antonio leyó esa vaina hace muchos años. No me preguntes por qué. Creo que quería ser rico y aquí estamos. Pero afortunadamente para Robert y para el mundo, el papá de su mejor amigo, que era rico, acabó convirtiéndose en su mentor. Así que le fue dando una serie de consejos, como dije, bastante vagos, sobre cómo ganar mucho dinerito. En realidad el libro no da demasiados tips concretos, sino que más bien se supone que nos ilustra sobre la visión adecuada para hacernos ricos, la actitud, el mindset, la mentalidad de tiburón. Ya sabes. Y así Robert va soltando consejos dudosos sobre cómo no hay que buscar trabajo ni tener un sueldo, sobre lo inservible que es el sistema educativo y sobre la poca educación financiera que tiene la gente, con lo cual probablemente sea de las pocas cosas en las que coincidimos con él. Es verdad, las personas promedio recibimos muy poca educación financiera, por no decir ninguna, y eso puede ser un problema, pero la solución no es leer a Kiyosaki. Ahora bien, el primer asunto interesante con el opus magnum de Robert es que por años se especuló que el padre rico no era una persona real. Él mismo llegó a admitir que si bien se inspiraba en una persona de su vida, buena parte de lo que pasa en el libro es ficticio o lo tomó prestado de otras personas. Los detractores de Kiyosaki lo criticaron mucho en su momento por eso, pero sus seguidores se aferraron a sus palabras sobre que lo importante no era si Padre Rico existía o no, sino sus enseñanzas. Y bueno, en nuestro caso no es como que nos parezca una gran transgresión lo del libro, pero como veremos más adelante, es la punta de un iceberg de una larga serie de mentiras, triquiñuelas y estafas que ha ido dejando Kiyosaki por el camino de su ya dilatada trayectoria. Otro punto interesante de esta historia es cómo Robert se hizo un autor de renombre, porque, como dije, él mismo confesó que había impreso 1000 copias de su libraco y que en las librerías ponían la misma cara que pones tú cuando tu gato te trae de regalo una rata gorda y tiesa a la puerta de la casa. El éxito le llegó a Robert por pura carambola cuando logró vender 12 copias en un autolavado a un cliente. Y sí, escuchaste bien, un autolavado. Y luego las otras 988 al mismo cliente. Pero si quieres conocer el final de esa historia, te tienes que quedar hasta la parte de las estafas piramidales. Por cierto, la mayoría de la gente no lo sabe, pero Padre Rico, Padre Pobre fue escrito por Robert junto a la que era entonces su socia, Sharon Lechter.
Como en tantas historias de éxito, Kiyosaki y Lecter se pelearon por plata. Según ella, Robert no le había pagado su parte de las ganancias y hacía toda clase de maromas, peloteando el dinero entre compañías, hasta que Lecter lo demandó. Y llegaron a un acuerdo por $10 millones. Y hablando de demandas, la de Lecter no es la única que ha tenido que enfrentar Kiyosaki en su vida. Una de ellas, incluso, lo dejó en la bancarrota. La demanda que desnudó al rey del cash flow. Que el gurú de los gurús de la autoayuda financiera se declaró en bancarrota. Pues es así. En 2012, el profeta de la riqueza, el papá de los baby gurús de las finanzas y demás pendejólogos del sé tu propio jefe, se declaró en bancarrota. Amazing. El asunto es que en 2006, una compañía llamada Learning Annex organizó conferencias y eventos de Kiyosaki, incluyendo una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York por un porcentaje de las ganancias. Pero como ya vimos, pagar parece no ser el fuerte de Robert, que se hizo el despistado al momento de bajarse de la mula. Así que Learning Annex lo demandó y el juez dictaminó en 2012 que Rich Global LLC, la compañía de Kiyosaki, tenía que pagar sí o sí $23,7 millones. Pero la compañía solo tenía activos por 1,8 millones, así que Robert se declaró en bancarrota, sin que este vergonzoso episodio afectara su patrimonio personal o al resto de sus múltiples compañías. Y dicho sea de paso, sin que afectara su reputación, porque seguía siendo un referente en el mundo de las finanzas. O sea, no es como que quedó en la ruina, pero demuestra que tiene un turbio historial de chanchullos. Y hablando de chanchullos, hablemos de estafas piramidales. El vínculo entre Kiyosaki y supuestas estafas piramidales proviene de los orígenes de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Te acuerdas que un Delulu por allá por el 97 le compró a Robert las primeras 1000 copias de su libro en un autolavado? Se trataba de Bill Galvin, un vendedor de Amway que vio en la obra una especie de Biblia para todos los incautos que quieren incursionar en el mundo del marketing multinivel. Y de hecho, Kiyosaki es todo un referente en negocios multinivel como Amway o Herbalife, y me consta, pues hace años, y creo que estoy confesando demasiado, y créeme, fueron muchos años, Antonio y yo fuimos a una reunión de Herbalife, en la que hablaban de Kiyosaki como si fuera un profeta de la emancipación del yugo del trabajo asalariado. Pues bien, si no sabes de qué van estos negocios, puedes ver nuestro video de Herbalife por aquí, y sobre Amway ya te cuento la historia. Amway en principio es una empresa que vende productos de salud, belleza y cuidado del hogar, y de verdad que venden de todo. Cosméticos, productos de aseo personal, de alimentación, limpiadores de baño, hasta ollas venden los condenados. El problema con Amway es que, al igual que Herbalife, para dar salida a sus productos se buscan a personas necesitadas de dinero o que simplemente quieren un ingreso extra para que los vendan. Vendedores puerta a puerta de toda la vida, pero para hacer la cosa más interesante, esos vendedores son también captadores que introducen nuevos incautos en la red para que vendan los productos o consigan más incautos. Y lo problemático es que lo que da más plata normalmente no es vender los productos, sino reclutar más vendedores, por los cuales te llevas una jugosa comisión y así sucesivamente. ¿Y qué intenta hacer la gente? Reclutar a más gente. De esta manera se forma una pirámide en la que los de más abajo lo tienen cada vez más difícil a la hora de conseguir ingresos y los de más arriba están living la vida loca a costa de, del resto de los incautos. Es cierto que Amway ha salido librada por los pelos de ser declarada estafa piramidal por las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, en otros territorios como India sí le declararon directamente estafa piramidal, mientras que en Gran Bretaña, Canadá y China ha tenido que someterse a importantes reformas para continuar operando. Así que digamos que no tiene un historial impoluto, aunque oficialmente no sea una estafa, pero así. Y a eventos de esta gente ha ido Kiyosaki como orador en múltiples ocasiones. También a Herbalife, claro, donde puede predicar su palabra sobre riqueza fácil y astucia turbocapitalista, dejando embelesada a una multitud que sueña con llegar a la cima, poniendo, como dice el bueno de Robert, su dinero a trabajar para ellos, mientras ellos se toman una piña colada en las Bahamas. Claro, mientras tanto, hay un ejército de incautos matándose para vender potingues y meter en el lío a más gente. Bueno, así funciona este mundillo. Y ahora bien, ir a dar unas conferencias no es un crimen.
Lo que raya casi en lo criminal es que en 2010 Kiyosaki publicara un libro en el que invita directamente a sus seguidores a meterse en negocios multinivel como Amway. En 21st Century Business dice sin pelos en la lengua que la mejor manera de emprender si no se tiene un gran capital es meterse en una de estas trampas cazabobos. Obviamente no las llama trampas cazabobos, pues. Y antes de que salga un orgulloso vendedor de Amway o Herbalife a decirme que meterse en ese mundo le cambió la vida y que yo solo soy una pobre vieja idiota y envidiosa, quiero compartirles un estudio que deja por el suelo modelos de negocio engañosos como el de Amway y Herbalife justamente. Pero antes aclaro una cosa a nuestros detractores. En el último año ha llegado mucha gente nueva que quizás no entiende la dinámica de este canal. Este no es un canal de salseo y este no es un video hecho porque envidiemos a Kiyosaki. Nosotros somos periodistas y el periodismo tiene, entre sus muchas funciones útiles para la sociedad, la de señalar y denunciar a personas, instituciones o gobiernos que incurren en prácticas peligrosas que van en detrimento de los ciudadanos. El servicio que prestamos es el de advertir a la gente para que no venga un vivo como Kiyosaki a dejarlos trasquilados. Si no eres capaz de entender esto, quizás este no sea el lugar para ti. Y oye, no pasa nada, hay millones de canales allá afuera esperándote con los brazos abiertos. Pero estamos cansados de la cantidad de gente que no entiende la dinámica de preguntas incómodas o que usa las falacias más básicas para criticarnos. Si tienes una crítica por este u otros videos, al menos tómate la molestia de argumentar como un adulto y no hablar de mis canas, de mi edad, de si soy progre, si soy venezolana o feminista. Solo explícame por qué, según tú, estoy equivocada y por qué mis argumentos para criticar a Kiyosaki no son válidos. Y los que sí entienden de qué va esto y por qué desenmascarar a Kiyosaki es importante, primero que nada, sepan que los queremos mucho. De verdad, nos devuelven los años de vida que nos ha robado este trabajo y restauran nuestra fe en la humanidad. Y segundo, ya que están, pueden suscribirse, darle a la campanita y si quieren y pueden, apoyarnos en otros proyectos como nuestro podcast en Podimo, La Cruda Verdad, o nuestro segundo canal, Sin Explicación. Links en la descripción. Ajá, volvemos al lío. Existe un estudio realizado por John Taylor, fundador de Consumer Awareness Institute, en el que analizó más de 350 planes de compensación de distintas multinivel y concluyó que aproximadamente el 99,6% de los participantes pierden dinero en esas compañías. O sea, según Taylor, tienes más chance de ganar plata jugando a la ruleta en el casino que invirtiendo en marketing multinivel. Y no te estoy jodiendo, lo dice tal cual. Ah, sí, y este estudio es serio. Tan serio que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos lo tuvo en cuenta para su investigación sobre Herbalife en 2016. Así que dime tú, reptiliano, ¿de qué calaña crees que sea un tipo que no paga sus deudas? ¿Qué clase de gurú de las finanzas recomienda a sus seguidores meterse en negocios que son prácticamente una estafa? Uno que quiera montar su propia estafa. El hijo pobre que quería emular una estafa multinivel. Así es, Robertico Kiyosaki, según se dice, ha hecho una fortuna de unos 100 millones de dólares en gran parte gracias a sus cursos. Pero claro, alcanzar tan vasta cifra no es posible para un solo hombre dando seminarios sobre cómo ser rico. No. El modelo de Kiyosaki es similar a una franquicia, que fue una de las razones, como conté, por la cual Lecter, su ex socia, se bajó del barco. A ver, Robert lo que hace es dar licencias a distintas empresas para que den cursos en su nombre. Estos terceros organizan y venden seminarios usando el nombre y el material de Padre Rico. ¿Y cuánto cuesta meterse en esta ratonera? Según el sitio Franchise Help, por entre $25,000 y $375,000 podrás convertirte en un orgulloso embajador de la marca Kiyosaki para dar cursos en su nombre. ¿Y qué tal son esos cursos que se hacen en nombre de Robert? Son una mierda. Resulta que en 2008, cuando el arrollador éxito de Kiyosaki iniciaba, ya lo de los cursitos estaba dándole problemas. Ese año, Whitney Information Network, con sede en Florida, que tenía la licencia para los cursos de Padre Rico, tuvo que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Florida para reembolsar por más de $1 millón a clientes insatisfechos y desembolsar $450,000 a programas estatales y resolución de quejas. La empresa fue castigada básicamente por publicidad engañosa, o sea, hacer promesas de riqueza rápida sin respaldo. Evidentemente, Kiyosaki no estaba directamente implicado, había sido uno de sus franquiciados el que la había cagado, pero eso no lo deja en buena luz.
Y la cosa se pone peor porque 3 años después, en 2009, Kiyosaki seguía trabajando con Whitney, como lo demostró un reportaje del canal de televisión canadiense CBC, que se infiltró en uno de los cursos de Padre Rico de Whitney. ¿Y qué encontraron los periodistas? Bueno, te dejo el video en la descripción porque vale la pena cada maldito minuto. Eso sí, está en inglés, pero en todo caso te lo resumo. El curso, que costó $500 y tenía una duración de 3 días, no era más que una venta para hacer más cursos de Padre Rico por valor de $45,000. El coach de Whitney, a lo largo del reportaje, se muestra extremadamente agresivo con los asistentes. Les propone, por ejemplo, que le pidan a su banco un aumento al límite de sus tarjetas de crédito hasta de $100,000. ¿Para qué? Para invertir, que es, palabras más, palabras menos, uno de los grandes consejos de Kiyosaki. Endeudarse para luego invertir en activos, aunque algunos de los entrevistados del curso sospechan que es para los $45,000 que cuestan los otros cursos. El charlatán además les cuenta una historia de cómo ganó $32 millones con un terreno para trailers al cual los periodistas deciden ir. Y, oh sorpresa, no hay ningún terreno. No hay nada, que al final, ante las quejas de los asistentes, el coach se pone súper agresivo con ellos y prácticamente les nombra a sus mamás. Finalmente, la periodista que conduce el programa interpela a Kiyosaki, quien, con cara de atolondrado, le dice que lo siente mucho. Se lava las manos y le echa la culpa al coach de Whitney y a su socio. Quiere saber qué es lo peor. Que Kiyosaki le dice a la periodista que va a arreglar las cosas y que buscará la manera de cesar el contrato con Whitney Information Network, cosa que, adivina, no llegó a hacer. Y es que por la información disponible se supo que Whitney Information Network cambió su nombre a Tigrent Inc., empresa a la cual Kiyosaki continuó licenciando sus cursos al menos hasta 2014, cuando llegaron a un acuerdo por una serie de disputas legales. No obstante, el acuerdo no habla de separación, solo de plantear nuevas condiciones. Es más, para 2021, según el blog del inversionista José Castello, varias licenciatarias de Kiyosaki siguen trabajando bajo el paraguas de Tigrent. Promesas de borracho las llaman. Ay, ¿y qué más? Casi se me olvida. A Kiyosaki le encanta hacer predicciones económicas, sobre todo predicciones agoreras sobre cómo la economía va a colapsar. Se la pasa en eso, en serio, y básicamente no acierta ni una. El 7 de abril de 2011 tuiteó: para los educados, una crisis económica es el mejor momento para hacerse rico. ¿Adivina qué? El choque no ha terminado. Y no pasó nada. El 1 de septiembre de 2015 tuiteó: he estado prediciendo desde 2002 que veríamos una caída del mercado de valores en 2016. Y no pasó nada. El 30 de julio de 2017 tuiteó: otra señal de que se avecina un colapso inmobiliario. Y no pasó nada. El 17 de abril de 2020 tuiteó: Buffett dice, cuando baja la marea ves quién ha estado nadando desnudo. Miles de millones de nadadores desnudos. Triste. Y bueno, había una pandemia, pero los mercados se recuperaron al año siguiente. Y no sigo no porque no haya más predicciones, sino porque de verdad son muchísimas. Y bueno, no es como que crisis económicas falten, solo que no de la magnitud ni en el momento que predice el pana Robert. En la descripción también te dejo el artículo en el que las mencionan. Todas fallidas. Supongo que es como monividente, que si cada semana dices que habrá un terremoto, algún día terminarás acertando. Si te gustó el video, ya conoces el ritual: sacrificar una cabra bebé a la medianoche. Mentira, mentira, mentira. Like, comenta, suscríbete. Y hablando de monividente, te dejo el video que le dedicamos por aquí. Chaito pues.